Mis hermanos, buenas noches. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia Salmo 47. Salmo número 47 va a ser la lectura para hoy día. Los días miércoles estamos hablando sobre la disciplina, o sea, jueves, estamos hablando sobre las disciplinas espirituales. Y hoy día nos toca una disciplina que si nosotros decimos, le preguntamos, hacemos una encuesta, nombre de ciertas disciplinas espirituales, creo que esta nunca nos vendría a la mente como una disciplina espiritual, ¿ya? Estamos hablando sobre la adoración. Ahora lo vamos a tratar, sabemos todos, manejamos estos conceptos de la adoración, más o menos cómo debe ser, o podemos tener ciertas definiciones de esto, pero hoy día lo vamos a tratar como una disciplina que nos demanda la Biblia a cultivar esta disciplina respecto a la adoración, ¿ya? Entonces vamos a leer el Salmo número 47, del versículo 5 al 7, ¿ya? Dice así en el nombre del Señor. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, en este día, de este servicio especial, hemos orado, Padre Celestial. El primer bloque de este culto ha sido la oración. Te hemos pedido por cierta área, por nosotros, por la iglesia, es cierto, por los proyectos que vienen más adelante. Pero ahora, mi Dios amado, entramos en el proceso, en la etapa más importante para nosotros, el cual es la palabra. Mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu sea obrando en nosotros cada día. Necesitamos de ti cada instante, en cada momento, de poder, Padre Celestial, ir creciendo en gracia y en sabiduría. Solamente lo podemos hacer bajo tu guía y bajo tu protección. Padre Celestial, que en esta hora tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de estos tiempos. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, tomen asiento. Voy a poner aquí, grabar. Ahí sí. Bien. La adoración. Todos tenemos, cierto, manejamos la adoración, es un tema importante dentro de la liturgia y dentro de la vida cristiana, el poder adorar, ¿ya? Cada cierto tiempo es un tema muy interesante, muy importante, es un tema también controversial, ¿ya? Es un tema que muchas veces se deja mucho al tema de gusto o de cómo yo me siento cómodo, ¿ya? Por ende, y también lastimosamente, se ha hecho este vínculo en que adoración es igual a música. Por ejemplo, vamos a ver un tiempo de adoración. ¿Y qué es lo que viene? Alabanza. ¿Ya? Como que nunca hemos visto, vamos a hacer un tiempo de adoración, oremos. No hay como esa relación, ¿no? Cuando ahora viene hermano, viene un bloque de adoración y el ministro de alabanza empieza a tocar ahora en estos tiempos el teclado un poco suave, la armonía. Antiguamente eran los coritos pentecostales, ¿cierto? Bien movido, alabad a Jehová. Y eso era el momento así como de júbilo, de adoración. Y ha ido cambiando y variando según la época, según los gustos y también la región, ¿ya? Incluso aquí mismo en Chile, entre la zona norte, centro y sur, es muy variado en los temas del ritmo de la alabanza. Para más o menos graficar un poco nosotros cómo tratamos o hacemos un poco o vemos la adoración hacia nuestro Dios, lo quisiera graficar, que lo graficó, lo leí de un libro de un pastor, de la siguiente forma. Suponga que usted está de cumpleaños y invita a sus amigos. Usted es niño, invita a sus amigos, a su íntimo. No hay tiempo ni espacio más valioso para usted que estar con sus amigos en la infancia, ¿ya?
Y aparte de, no le importa tanto los regalos, sino que le importa compartir con sus amigos, pasar el tiempo, y en ese momento como usted de gratitud le quiere no tan solo recibirlo en su casa con alimento, con la preparación, sino que también hacer un regalo especial. Supongamos que a todos les gusta el fútbol. Y ese día hay un partido importante, pero no de todo a nivel clásico, no sé, como de Superliga, sino que hay un partido en el lugar y usted le quiere regalar la entrada a sus amigos para que vayan a disfrutar. Y usted le cuenta a sus amigos, yo los voy a invitar, saquemos el partido, pongamos Fantasylandia. ¿Ya? No sé si le gusta a usted Fantasylandia. ¿Ya? Pero pongamos que es Fantasylandia. Perdón, me voy a sentar un poco que está ardiendo mucho. Pongamos que es Fantasylandia, ¿ya? Y usted le cuenta a sus amigos, ¿sabe qué, amigo? Por gratitud, por el cariño que le tengo, los voy a invitar a todos a Fantasylandia. Y su amigo, oh, qué genial, qué alegría, ya. Y ve usted la cara de emoción, van conversando en el auto, qué entretenido, qué genial, vamos a pasarlo bien. Y usted en su cabeza se imagina que van entrando ahí al portal de Fantasylandia y sus amigos con alegría le chocan las manos, vamos para acá, subamos a esto, y se pasa toda esa emoción y su corazón empieza a bombear más rápido, pero nos llega el momento de llegar ya a Fantasylandia para vivir todo eso. Toda la diversión que va a vivir y va a experimentar con sus amigos. ¿Ya? Llega el momento, llegan a la entrada, papá compra los tickets, usted se los reparte a sus amigos y cada uno parte por su lado. Y de ahí nunca más los vio. Ni siquiera va a la salida. ¿Cómo se sentiría usted en su corazón? ¿Cierto? Nosotros muchas veces, en cierta medida, tomamos el culto o participar de servicio de ese sentido. Vamos a la iglesia a buscar un momento para sentirnos bien, para abrir la válvula de escape, para expresar mi dolor y para que el Señor tome mi carga y me dé su gozo, lo cual sí lo hace. No estoy diciendo que es malo. Pero vemos que esa es la única instancia que nosotros podemos tener o que nosotros vemos el culto. Tomamos a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos, para que nosotros nos dé de su gracia, que nos dé de ese privilegio, y luego termina el culto y nos vamos. Muchas veces tomamos esa relación en cuanto a Dios o vemos ese ángulo con Dios. Aquí no estamos diciendo que nosotros, pero sí a nivel general se ve ese esquema con Dios. Sobre todo en iglesias neopentecostales, donde la mayor énfasis es que usted vaya a buscar su bendición, que vaya a buscar su respuesta, la cual no es mala, pero nosotros no vivimos en cuestionario de ir a buscar respuestas. Nosotros nos congregamos no para ir a buscar mi bendición, sino para entregar mi gratitud. Ahora, hay diferentes niveles. Está la alabanza, o sea, está la gratitud, está la alabanza y está la adoración. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos uno de los cuando Dios da los mandamientos a Moisés, ¿con cuál parte del mandamiento? Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás al Señor. Y también Jesús lo repite en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dice, amarás a tu Dios, ¿con qué dice? Tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es igual de poderoso o importante que es, ¿ya? Ahora, hay un tema también en cuanto a la adoración, que no solamente es pronunciar palabra por pronunciar palabra hasta sentir algo, pronunciar algo o hablar al Dios, cantarle a Dios simplemente hasta el momento de sentir algo, y si yo siento algo, ¡pum!, eso es adoración. Nosotros podemos leer en Mateo, cuando Jesús le dice, en Mateo 15 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran.
Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros no podemos tener cuidado de caer en una adoración en vano? Incluso mire la expresión que ocupa, ellos adoran en vano. O sea, la acción la están haciendo, pero el contenido o la forma o el peso en sí no es adoración. ¿Ya? Entonces, o como dice Pablo en Hebreos, de entregarle un servicio aceptable, agradable a Dios. Entonces hoy día vamos a ver 4 puntos de por qué la adoración tiene que ser una disciplina constante en nosotros y por qué nosotros debemos cultivarla. Primero, la adoración la debemos enfocar en respuesta a. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la adoración como tal, para definición, es difícil encasillarla en una cierta área. O para observar a primera vista. Por ejemplo, en Juan nosotros podemos ver que cuando Jesús resucitó, se le presentó a varios y fue donde estaban reunidos los discípulos y ahí también estaba Tomás y Jesús le dijo, ven y toca, ven y palpa. Y Tomás, ¿qué es lo que hace en ese momento? Se postró en adoración y la adoró, le dice, mi Señor, mi Dios, en adoración. En Apocalipsis 4:8 leemos acerca de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, que adoraban a Dios día y noche sin cesar. ¿Y qué decían? Santo, 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 Señor Todopoderoso. El que fue, el que es y el que está por venir. Y luego en el versículo 11 del capítulo 4 de Apocalipsis, podemos ver que los 24 seres, el 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios y adoraban a Dios poniendo sus coronas delante de sus pies y decía, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú creaste según tu voluntad. Vemos a un grupo de 4 seres vivientes que solamente hablan. Vemos 24 ancianos que hacen una acción y también expresan. Y luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, versículo 12, vemos una escena donde hay miles de ángeles, ancianos y seres vivientes alrededor del trono celestial de Jesucristo y claman a Dios, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir poder y riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y luego en el versículo 13 termina diciendo, bendición y honor y gloria y poder le pertenece a aquel que está sentado en el trono, al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Entonces, tomando estos ejemplos, que hay mucho más en la Biblia, ¿cómo podemos definir la adoración para un cierto tipo? No podemos. ¿Por qué razón? Porque la adoración en sí encierra todo lo que nosotros hacemos, en hechos, en palabra, en conducta y en pensamiento. Primeramente vimos a Tomás que él se rindió y reconoció su pecado y reconoció la divinidad de Dios. Ahora, en sí, la palabra adoración, ¿qué significa? Actualmente hay una palabra muy conocida en el tema de la alabanza y la adoración que es worship, ¿cierto? Worship, alabanza worship, esta música media como Coldplay, alabanza, adoración en inglés viene worship, que significa en sí dar valor, que viene de una deformación fonética que es de palabra sajona, worship. No me pida pronunciarla mejor porque mejor que eso no me va a salir, ¿ya? Pero es una deformación fonética que en estricto rigor significa valor, o sea, dar valor a algo. Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado que Dios se merece, magnificar su mérito de recibir la alabanza, o mejor dicho, acercarse a Él y dirigirse a Dios porque Él es digno.
En otra palabra, según el valor que tenga Dios para mi vida, para mi cosmovisión, es como yo lo voy a adorar. Si a este Dios yo lo tengo como valor, como el Aladín cósmico o el genio cósmico, me voy a acercar a él solamente para pedirle. Pero si lo veo como este Dios santo, poderoso, mi Señor y Salvador, me voy a acercar en una situación. Entonces, así como el título lo dice, la adoración es enfocarme en Dios. ¿Y cómo yo respondo a eso cuando yo me enfoco a Dios? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo medito? ¿Cómo paso mi tiempo? Nosotros pasamos en la instancia? ¿Cómo nosotros vemos a Dios? Y por eso traje a colación el pasaje de Apocalipsis, porque estos seres vivientes ven a Dios en su majestad claramente como es. Nosotros hasta el momento lo podemos imaginar, pero ellos ven su grandeza, su maravilla y adoran a Dios por lo que están viendo. Y luego levantan su rostro, nuevamente ven otra faceta, otra maravilla, distinta a la que habían visto, otra gloria, y se postran a adorarle por esa gloria que ellos vieron. Entonces ellos se enfocan en Dios y en respuesta a eso, ellos adoran, en espíritu y en verdad. Por eso leemos en Apocalipsis que los que están alrededor del trono los ven, inclinan su rostro hasta el piso en adoración, en humillación. Y aquellos seres que más cercanos a él están asombrados por su dignidad y no exclaman otra cosa que decirle santo, santo, santo. La adoración se centra en Dios y se responde a lo que Dios es. Y no muchas veces a lo que Dios puede llegar a hacerme a mí a mi favor o lo que ya ha hecho en mí. ¿Ya? Ahora, todavía esto, lo que nosotros estamos hablando de Apocalipsis, ocurre en el cielo. Y lamentablemente no estamos en el cielo. No estamos en el cielo, aunque nos veamos bonito aquí, que nos faltan las puras alas, pero no estamos en el cielo. ¿Ya? No estamos en el cielo. Entonces, ¿cómo se nos puede revelar Dios invisible a nosotros aquí para que podamos concentrarnos en Él plenamente? ¿Cómo ejercitamos nuestra mente para ver a ese Dios todopoderoso e invisible, a ese Dios espíritu? Y por eso aquí traemos a colación los beneficios de estudiar los atributos de Dios. Ese Dios omnipresente que está en todo lugar, ese Dios espiritual que es espíritu, ese Dios invisible. ¿Cómo lo podemos hacer? Tres factores importantes: la creación, la palabra y Jesucristo. ¿Ya? No me acuerdo bien, siempre se me olvida, se me confunde, porque tiene las mismas iniciales, cambié el apellido A.W. Tozer o A.W. Pink. No sé cuál de los dos dijo esta frase, pero creo que es Pink, A.W. Pink o A.W. Tozer. Dijo: alabo al Señor, no solo porque Él creó la vista. Alabo la grandeza de Dios por la inteligencia de crear mis ojos para poder ver, sino que también alabo a Dios y ahí veo la grandeza de Dios, que Él creó los cielos, los mares, la montaña, el campo, los animales, para yo poder a través de la vista regocijarme en su poder de la creación. ¿Quién de ustedes, no sé, cuando estaba en la playa, ha visto un atardecer bonito? Ese sol naranjizo que se va ocultando en el horizonte, en el mar, y vienen las sensaciones esa comedia romántica, melancólica, y se va oscureciendo, hasta que muchas veces nosotros, por lo menos yo pienso que a lo mejor en algún momento va a haber un estallido, ¡pum! ¡Pum! Como que se prende, sale una luz, una aurora boreal. Bueno, en mi imaginación, pues déjeme imaginar a mí. Pero no sé, estar en la inmensidad del mar, estar en la montaña, ver una cascada, escuchar el trino de los pájaros, disfrutar todo eso y pensar que todo eso Dios lo hizo con su palabra. Nosotros podemos ver el poder, la lógica de nuestro Dios a través de la creación.
y también nosotros podemos confirmar todo eso que a través de la palabra, como dice Pablo a Timoteo, la cual es útil para nosotros. Que toda la palabra de Dios es útil. Y más aún nosotros podemos ver en Jesucristo, el cual es la palabra encarnada de Dios, en el cual es la perfección misma en respuesta a ello. Entonces, mientras más nosotros nos sumerjamos en Dios, mientras más nuestra mente esté saturada de la palabra, mientras más nosotros disciplinemos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad en escudriñar la palabra de Dios, en saber más de Jesucristo, más absortos vamos a estar en Él. Y más nuestra mente, nuestra imaginación se va a ir formando la imagen de este Dios que ven estos 24 seres, estos 24 ancianos, estos 4 seres vivientes y todo lo que está alrededor, nosotros también podemos crear en nuestra mente esa imagen. Cuando nosotros nos enfocamos de ver el carácter, la voluntad, los atributos de nuestro Dios, ese Dios ya va, en cierta medida va tomando forma. No definitiva, pero va tomando forma. Por ejemplo, cuando leímos Apocalipsis 4:8, de que Dios es santo, mientras meditamos en esto y empezamos a descubrir más de qué significa que Dios es santo, el Espíritu Santo en nosotros provoca el deseo de adorarlo, una adoración que nos abruma, que nos sorprende de lo grandioso que es. Cuando Pablo está escribiendo la carta del Romano, de repente se hace un alto, como que está escribiendo, hace un alto y se asombra y dice, oh, la maravilla inmensurable conocimiento de Dios que yo no puedo imaginar. Porque cómo esto tan grandioso puede ser revelado de este Dios tan infinito a seres tan finitos como nosotros. Amén. Entonces, ahora, si por medio de la meditación, de la lectura, nosotros nos enfocamos, de la oración también que vimos el jueves pasado que habló nuestra hermana Yana sobre la oración, nos enfocamos en la persona y en la obra de Cristo como la encontramos en la Biblia, entenderemos más del Dios Santo que Él se ha dado a conocer a nosotros a través de la palabra. Entonces, es por eso que la adoración a Dios, tanto pública, familiar y privada, debe basarse en la Biblia, en la Escritura, y cómo ella dicta de cómo es Dios. La Biblia nos revela a Dios para que podamos enfocarnos en Él. Ese es el propósito de que Dios nos dejó la Biblia, para que nosotros lo podamos conocer en cierta manera. Al 100% no, pero sí, lo principal que Él quiere darse a conocer. Ahora, ¿cómo yo puedo adorar a Dios si no sé cómo Él es? Es imposible. Dado que, como dijimos anteriormente, adorar es concentrarse en Dios, es enfocar nuestra mente, nuestro ser. Por eso leímos el Salmo 47 que dice, alábele con inteligencia. La adoración no deja a un lado nuestro razonamiento. Tampoco deja al lado la espiritualidad. Es un conjunto que todo nuestro ser, que todo nuestro mente, cuerpo y alma le adore al Señor. Pero esa adoración no nace ni se mueve por lo que yo siento, lo que yo creo o lo que yo pueda vivir, sino que nace según lo que Dios dicta de lo que Él es y cómo Él es. Por eso, y así aquí entramos en el segundo punto, por eso esa pregunta que Dios le hace a la mujer samaritana en el pozo, de que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ya? Ese pasaje, cuando dice, se acerca el tiempo, de hecho el tiempo ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad si no nos damos el tiempo de conocer al espíritu de verdad?
Y aquí cuando hablo de espíritu de verdad, o cuando Juan habla sobre el espíritu de verdad en Juan 14, no está hablando de Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. La misión del Espíritu Santo es apuntar nuestra cabeza, nuestra mirada a Jesús. Si nosotros nos estamos desviando, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos toma la cabeza y nos guía la atención a Jesús. Porque el Espíritu Santo no va a hacer, no habrá nada de que Jesús y el Padre nos hayan dicho ni exterminado. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros, ¿cómo podemos adorar en espíritu y en verdad? Si no nos damos el tiempo de relacionarnos con el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, también Jesús dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, los que no entran en el reino de los cielos pueden decir Jesús es el Señor. ¿Cómo? Entonces, no es que alguien que no tenga el Espíritu Santo quiera decir en su mente Jesús es el Señor, pero por su boca no salga palabra. Ellos pueden hacerlo, pero ¿cuál es la diferencia? En espíritu y en verdad. Ellos pueden decirlo en verdad, pero no en el espíritu. Ellos pueden decirlo en el espíritu, son muy espirituales, pero no en verdad. Por eso Jesús dice que está buscando estos dos que se conjuguen, tanto que su ser apasionado, que su espíritu digan la verdad, pero que también sus hechos hablen fuerte de que Jesús es el Señor. Eso no quiere decir que nadie puede decir Jesús es el Señor, sí, cualquiera, incluso hemos visto falsos profetas, hombres que solamente ocupan el púlpito para engañar y sacar provecho, dicen Jesús es el Señor. Y nos quedan mudos. Genial sería que quedaran mudos y no pudieran hablar. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo abre la mente a la verdad de las Escrituras y despierta los corazones que están muertos hacia Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Él motiva a las almas a que eran frías en la adoración y que se enciendan por la pasión de Cristo. En espíritu y en verdad debemos, si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos de buscar al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Debemos tener comunión con Él. Tener el Espíritu Santo morando en nosotros, dentro de nosotros. Ahora, no garantiza eso, que siempre nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Porque ciertamente nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no todos los domingos o todos los cultos llegamos con la adoración en espíritu y en verdad. Llegamos con una oración sincera. Eso no garantiza que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, demos a Dios siempre una adoración en espíritu y en verdad. Pero su presencia en nosotros sí significa que podemos hacerlo. Cosa que otros no lo pueden hacer. Entonces, sin importar que tan espiritual sea la canción que estemos cantando, o que tan poética sea la oración que se está emitiendo, si no son sinceras, si no son genuinas, no es adoración. Y eso es hipocresía. No importa que tan bonita sea la melodía de la música, no importa que tan popular sea la banda de moda que está Biel San Marcos, Montesanto, no sé, Montesanto o cualquier otra. No es tan, si lo cantan ellos quiere decir que está bien. No. Debemos tener cuidado en eso. Debemos tener ojo, pestaña y ceja en eso. Si no son sinceras, si no son genuinas, si las letras o la oración o la palabra, si no está pegada a la escritura, si no es correcto, si no es sincero, no es adoración. Es hipocresía. Entonces, el equilibrio para adorar en espíritu y en verdad es fundamental en nosotros. Adorar en verdad es adorar de acuerdo con la verdad de las escrituras. Primero, adoramos a Dios de acuerdo como está revelado en la Biblia. No podemos adorarlo
como se nos ocurra a nosotros, porque no sería una adoración correcta a Dios. Él se preocupó de dejar un manual de cómo Él quiere que la adoremos. La adoración en función a la verdad de quien dice que Él es. Y ahí podemos sacar todos sus atributos: misericordioso, de justicia, de amor y de ira. ¿Ya? Este Dios que Él, a través de Él y solamente de Él, dictamina quién se va al infierno y también da la entrada a aquellos que van a ser salvos, también da la entrada a aquellos que se van al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no ha creído, ya ha sido condenado. A través de esa cruz de aquel que fue crucificado, las puertas de aquel que cree son abiertas para el cielo, y la puerta de aquel que no cree son abiertas para el infierno. En segundo lugar, debemos hacer lo que Dios dice en la Biblia que debemos hacer en la adoración. Y eso nos lleva al punto primero, de enfocarnos en Él a través de la palabra. Amén. Ahora, si nosotros adoramos o si adoramos haciendo demasiado hincapié en el espíritu, vamos a caer en la sensibilidad. Entonces, cualquier música bonita, cualquier voz angelical, no va a hacer mover hacia ese lado de adoración. Porque si nos movemos solamente en el espíritu, sentir, que mi ser sienta, que mi ser fluya, que deje crear la atmósfera y dejamos a un lado la racionalidad, caemos en el peligro de caer de ser muy sensibles, hipersensibles y débiles en la verdad. Ahora, en contraparte, si ponemos demasiado énfasis en la adoración en verdad y minimizamos la adoración en espíritu, nuestra adoración sería tensa, sombría y fríamente predecible. Y eso tampoco le agrada a Dios. Porque el Dios que es lo que quiere, un corazón sincero, un corazón genuino ante Él, que le adore en espíritu y en verdad. No solamente en racionalidad, no solamente calculando frío, no. ¿A quién de ustedes, humanamente, bajándolo humanamente, a quién de ustedes le gustaría un amor frío, calculador? Porque eso es solamente mera, ¿cómo se llama? De intención, no es la palabra intención, es interés de conveniencia. Porque obviamente si conocemos a este Dios todopoderoso, a este Dios misericordioso, a este Dios que todo lo puede, el único Dios verdadero, claro que lo voy a amar, porque me conviene. Pero no es un amor a conveniencia. Entonces, debemos tener cuidado, mis hermanos, de caer en estos extremos. El llamado de Dios es adorar en espíritu y en verdad, en las dos juntas, buscar el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si padecemos un largo periodo de sequía espiritual en el que prácticamente todas las supuestas experiencias de adoración que vivimos en el antaño no parecen más que un mero ejercicio del pasado y un esfuerzo totalmente estéril y de hipocresía cuando nosotros oramos y cantamos y nos esforzamos con todo nuestro ser y arrugamos lo más posible nuestros ojos y fingimos la voz lo más posible y aún no pasa nada? ¿Qué pasaría en ese periodo? Si no funciona, ¿por qué continuar en la disciplina si sentimos que estamos estancados, que estamos en un lodo, estamos en un pozo, que no podemos salir, que en nuestra rutina sentimos que esa adoración es en vano, no tiene fruto en nosotros? ¿Deberíamos dejar de asistir a la adoración o descontinuar los devocionales diarios, nuestra rutina, en nuestra casa, si vemos que esto no hay un fruto realmente? ¿No hay un gozo? ¿Qué pasa en esa temporada seca, difícil en nuestra vida? La respuesta, obviamente, no debemos dejar de practicar esta forma, ya sea públicas o privadas.
Porque la adoración no se maneja en lo que nosotros sintamos. Amén. La adoración se centra en lo que Dios es y nada más. Incluso si Él deja de responder mis oraciones. Incluso si Él deja de responder o de mirarme o de acariciarme. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Eterno. Él sigue siendo el Dios Salvador. Él sigue siendo mi Dios y Señor para Tomás. Él sigue salvando vida. Él sigue sosteniendo el mundo. Él sigue haciendo todo lo que Él es, porque Él nunca va a dejar de ser. Entonces, hay algunas cosas en las que tenemos que perseverar hasta cuando no tengamos ganas de hacerlo. Y hay otras cosas que debemos dejar partir, aunque sintamos que no podamos. Pero hay otras cosas, aunque cuando hay una frase por ahí, cuando no quieres orar, ora. Cuando no quieres adorar, adora. Por eso el salmista le dice a sí mismo, bendice alma mía Jehová. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Por eso la adoración es una disciplina, porque debemos perseverar. No es un estado anímico, no es un momento de culto en la reunión, no es un espacio de un bloque dentro del culto, es un estilo, un hábito de vida. Nosotros debemos perseverar en la adoración constante. Por eso, si cuando nos encontramos desanimados, debemos clamar a nuestro Dios pidiéndole la promesa. ¿Cuál promesa? Juan 7:38. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hace alusión directamente a su Santo Espíritu en nosotros. Ahora, la adoración, como vimos en el primer punto, debe centrarse en y en respuesta a. Segundo punto, la adoración debe ser en espíritu y en verdad, no en una y en otra, en espíritu y en verdad. Y tercer punto, la adoración tiene que ser tanto pública como privada. Por eso, Pablo, o el escritor de Hebreos, que no se sabe si es Pablo o no, en el capítulo 10, versículo 20 dice, no dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. No dejen de congregarse. El centro de la disciplina de la adoración implica el desarrollo, el hábito de poder congregarnos fielmente con otros cristianos. ¿Para qué? Para el propósito primordial es conjunto adorar a Dios. Por eso, por ejemplo, en Hechos, a la iglesia se le representa como el rebaño. Pablo en Corintio hace la metáfora con el cuerpo. Pablo en Efesios dice que nosotros somos el templo de Dios, y Pablo en Efesios también habla que somos la familia de Dios. O sea, todo esto hace alusión a partes individuales que componen un todo. No es individuales que a lo mejor pueden tener cierta compatibilidad con otros, no. Es individuos que forman parte de un todo. ¿Ya? Ahora, congregarse indiscutiblemente significa eso. En griego viene la palabra de congregarse, que quiere reunirse, juntarse con otro creyente de forma física. Ahora la tecnología hoy por hoy algunos dicen no, que el Pablo no se refiere a la forma virtual, sí, porque en esa época, ¿quién iba a pensar que iba a haber videollamada? Iba a estar el Zoom o el Meet. Pero hoy tenemos esa posibilidad. Pero en cuanto dependa y tengamos la facilidad de reunirnos físicamente, hagámoslo. Además de la bendición de la vida devocional constante personal de nosotros, debe existir esa adoración de poder estar reunidos en comunión. A lo mejor su vida espiritual privada es tan potente, hermano, es tan potente que puede llegar al nivel de Jonathan Edwards o de George Mueller en la vida devocional. Pero si usted no tiene esa pasión de congregarse, va a estar cojeando. Nuestro deber, nuestra adoración tiene que ser tanto pública y privada. Hay gran bendición que Dios promete, el Padre de los cielos promete a sus hijos, a sus creyentes, como familia, de poder congregarse, de poder estar reunidos.
que Jesús mismo participó fielmente en la adoración pública en la sinagoga los días sábados. Ahí Lucas nos registra en el capítulo 4, versículo 16. Él participaba en la sinagoga. Pero también Jesús nos deja el registro de que también salía y se retiraba a solas a orar. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él apartó tiempo para la adoración privada y también apartó tiempo para la adoración pública. Matthew Henry dice: la adoración pública no nos exime de la adoración en secreto. Ahora, y esto lo compartí por Facebook, ¿cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana cuando no nos preocupamos de adorarlo a Él solo, a solas durante la semana? ¿No ser, en cierto sentido, no sería eso como un cinismo? Adorar a Dios solamente cuando estamos en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y todo. No pensar en Dios. Actuaríamos como esos niños que recibimos la entrada de Fantasylandia y de ahí nos fuimos y de ahí nunca más nos acordamos de Él. Hasta la salida para que nos lleve de regreso a la casa. ¿No estaríamos actuando así de esa misma manera con Dios? Y solamente le agradecemos, venimos aquí, le adoramos y para la casa... Si te he visto, no me acuerdo. Como dijo un predicador antiguo, es una bendición increíble de que Dios no nos limite nuestro acceso ante Él solamente en ciertos horarios y en ciertos días de la semana. Nosotros tenemos libre acceso a su presencia. Nosotros tenemos libre acceso para estar con Él en la mañana, en la noche, en el día, en la hora, en pasado mañana. Siempre nosotros podemos tener ese privilegio de conversar con nuestro Dios. Entonces, la adoración como disciplina tiene que ser enfocada. Debemos disciplinar a nuestra mente, capacitar a nuestro ser, capacitar a nuestro espíritu y obligar a nuestro espíritu ¿a qué? A que se enfoque la adoración en Él y en respuesta a lo que Él es. Buscar en la casa, la intimidad, el de adorar en el espíritu y en verdad. ¿Y cómo yo puedo adorar en el espíritu? Por lo que Él ha hecho en mí y por como lo siento en mi vida. Pero y en verdad, conociéndolo como realmente Él es, conociendo su carácter, conociendo sus atributos, conociendo su pensamiento, cómo Él dejó expresado que lo adoremos. Y nuestra adoración debe ser en público y en privado. No podemos entregar a algo que nosotros no hacemos constantemente. Sería hipócrita solamente adorarlo en público y después, cuando nos vamos de la iglesia, olvidarnos de Él. Por ende, la adoración es una disciplina de cada cristiano que debe esforzarse, no solamente cuando hay música, sino sobre todo cuando la música no está. Cuando la música se acaba, cuando no hay son, no hay coro, cuando no hay nadie que me ve, ahí a donde yo entrego mi mejor adoración. La adoración se debe cultivar en nuestra vida. No es un momento, no es un bloque, es un estilo y un hábito diario de cada cristiano. Amén. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque usted nos enseña cada día, Padre Celestial, conforme a su carácter. Conforme, Padre Celestial, a lo que usted le es y espera de nosotros, mi Dios amado. Mi Dios amado, ayúdanos a practicar esto, mi Dios eterno. No solamente ser conocedores, Señor, porque el ser conocedor no nos hace capacitados para Celestial simplemente. No porque yo lea todos los días el Wall Street Journal y lea las inversiones, cómo está el mercado, voy a ser un hombre de negocio. Sino que cuando yo practico el negocio o practico el ámbito empresarial, voy a ser un hombre de negocio. Ayúdanos, Padre Celestial, no solamente tener el conocimiento de cómo tú quieres que te adoremos,
sino que eso ayuda a aplicar en nuestra vida, diariamente, constantemente, que nuestra vida, Padre Celestial, sea una adoración en ti, entregarnos en sacrificio vivo a ti, Padre Celestial, en cuerpo, alma y espíritu, para cantarte, para adorarte, para glorificarte, pero con inteligencia, como dice el salmista, Señor. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras malas decisiones y a pesar de nuestras buenas decisiones, tú sigues siendo Dios. Y por eso tú eres digno de alabanza, de honra, de pleitesía, mi Dios amado, no solamente en los momentos ocultos, sino que todo instante y en todo momento de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.